representamos a ningún partido ni asociación. Tenemos que hacer un Big Bang institucional, hay que hacer una auténtica revolución educativa. Se están produciendo una serie de cambios que han desgastado a las élites políticas tradicionales. Buscar la estabilidad, buscar los puntos de acuerdo, buscar consensos. El Partido Popular se ha convertido en una fábrica de independentistas catalanes. Nuestro deseo y nuestra voluntad es tener la mejor relación posible con todo nuestro entorno, obviamente también con la sociedad española a través del ejercicio democrático. La situación en Cataluña es recuperable y también la división que se ha ido alimentando socialmente es recuperable. Sin cumplimiento de la ley no existe la democracia. Nuestra reforma constitucional tiene que mirar a Europa. Superadas 4 décadas de democracia, un fantasma recorre España, el fantasma de la segunda transición. Como en la mitad de la década de los 70, el país está viviendo una gran tensión de cambio en lo institucional, en lo económico y en lo territorial, especialmente en Cataluña. Ese conjunto de cambios podría terminar convirtiéndose en una segunda transición de baja intensidad que ajuste la Constitución y todas las instituciones a los nuevos tiempos, a las nuevas demandas de la ciudadanía. Esa movilización comenzó a dibujarse desde 2014, cuando ya llevábamos 6 años de dura crisis económica y los movimientos sociales contra los recortes y los desahucios consolidaron nuevos líderes al margen de los partidos tradicionales que en buena parte ya pensaban en ocupar las instituciones. Hay una crisis democrática que hace que muchos ciudadanos que nunca nos habíamos planteado en el ámbito institucional nos planteemos que efectivamente hay que ocuparse de nuestras instituciones para volverlas a legitimar, porque hoy están bajo la sombra de la sospecha. 2 poderosas razones acabaron con aquella plácida alternancia en el poder del bipartidismo: los efectos demoledores de una crisis económica que generó profundas desigualdades y la proliferación de casos de corrupción que hastiaron a la ciudadanía. No nació como consecuencia un movimiento revolucionario en sentido estricto, pero sí profundamente regenerador y desafiante con la inercia del bipartidismo sobre el que se habían asentado 4 décadas de democracia. Una revolución política técnicamente es cuando se produce un profundo cambio de las instituciones del Estado, de hecho una refundación del Estado, por mecanismos no institucionales. La transición española fue una revolución política. El 15M tiene mucha relación con la transición española porque inicia una nueva transición. Revela que en el subsuelo, que en la estructura de la sociedad española, se están produciendo una serie de cambios que han desgastado a las élites políticas tradicionales y que implican la apertura, digamos, de un nuevo periodo histórico para España. La transición fue una obra política vital para pasar de la dictadura de Franco a la democracia y para acabar con las secuelas de la guerra civil. España progresó, se modernizó, se hizo más justa y entró en Europa. En la transición y la llegada a la democracia, que gente distinta, de diferente ideología, que venía de una guerra civil matándose literalmente a tiros, se sentaran a una mesa y construyeran nuevamente una democracia, es un milagro político en toda regla. Pero la democracia es la democracia. Tú puedes ser crítico con respecto a la transición. Yo siempre digo, qué suerte he tenido de haber vivido la transición. Qué momento importante de mi país. Con todas las críticas que yo pueda hacerle, para atrás ni para tomar impulso, pero echar una mirada de vez en cuando atrás es importante para saber dónde estás, cuál es la tierra que pisaste y que pisas, que es la misma. Es la misma. Pero en los últimos años, el Parlamento se iba alejando de la calle y la ciudadanía comenzó a reclamar una regeneración de la democracia. Nosotros y nosotras, la juventud sin futuro, nos dirigimos a la opinión pública. Es que es muy necesario empezar a movilizarse ya. Es casi evidente el nivel al que han llegado de corrupción, de mentiras, de sobornos, de fondos de inversión, cajas de ahorro y bancos tomando unas medidas que no se han controlado para nada y de poderes públicos que las han permitido. Tengo la esperanza de encontrar algún día un trabajo.
como sé idiomas y tal, pues me estoy planteando irme. La tensión por el cambio era alta, crecía, y tras las elecciones europeas en mayo de 2014, generó una batería de acontecimientos institucionales no previstos que llegaron aceleradamente y por sorpresa. La responsabilidad es verdad que es de la dirección, pero es mía, y yo la asumo como tal. Una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista. Una monarquía renovada para un tiempo nuevo. No es un hombre más que otro si no hace más que otro. Vamos a forjar una alianza entre generaciones dentro del partido. Inesperadamente se sumó la autoinculpación del presidente Jordi Pujol, que reconocía disponer de un dinero no declarado en Andorra. Aquel año no hubo descanso veraniego, y menos en Cataluña. Ante la necesidad de refundarse, Convergencia aceptó la dimisión de Jordi Pujol como presidente de honor del partido que fundó medio siglo antes. También la de su hijo Oriol como secretario general. Se liquidaba así el proyecto de dinastía política de los Pujol. Pero eso suponía también el principio del fin del catalanismo político, que había actuado desde el centro-derecha como un elemento de estabilización. A partir de ahí, Convergencia se desdibujó, sería superada ampliamente por Esquerra Republicana, y su socio natural, Unión Democrática, liderada por Duran i Lleida, terminó desapareciendo. Siempre se habla de dos Españas, pero hay una tercera con la que yo me siento identificado. De hecho, al partido al que perteneció toda mi vida, Unión Democrática, forma parte de esa tercera España. Historiadores así lo han dicho, y el ejemplo del líder más conocido de Unión, Carrasco y Formiguera, que tiene que abandonar Cataluña para huir de una determinada España y que le apresa al franquismo y le mata la segunda España, la otra España, es un ejemplo de esa actitud de tercera España, que no comparte ni lo de unos ni lo de otros y que tiene su propia vía y su manera de entender el funcionamiento de España en lo territorial y como modelo de sociedad. El misil disparado por Pujol el 25 de julio de 2014, aunque con carga explosiva incompleta porque no contó toda la verdad, después se destaparía como un caso de enriquecimiento por comisiones ilegales de la obra pública, agrietó seriamente el sistema de poder en España y no solo en Cataluña. Nadie se cree que todo lo que ha hecho la familia Pujol lo pudiera hacer durante tantos años sin que Convergencia y Unión no supiera nada y sin que el PP y el PSOE, fuerzas con las que pactaba regularmente, no supieran nada. Jordi Pujol ha sido el autor intelectual de la patria catalana, de la construcción nacional catalana, pero a la vez ha sido también el que ha robado a muchos catalanes, él y su familia, el dinero público. Por tanto, paradójicamente, el que ha jugado a ser un líder moral y darnos lecciones a todos de cómo teníamos que ser buenos catalanes, a la vez nos ha demostrado que él nos estaba traicionando y llevándose el dinero público, él y su familia, ¿no? Así que me parece que ha perdido toda la credibilidad y por eso está en jaque también el proceso separatista, porque sus líderes se han llevado el dinero público. Pero las inadmisibles prácticas de los Pujol también se daban en otras comunidades autónomas. Aquella conmoción sirvió para impulsar el esfuerzo desde dentro y fuera del Parlamento para combatir la corrupción en lo público y en lo privado. Era una realidad, pero lo son también los miles de servidores públicos honestos. Eso exige una relación nueva, transparente, entre política y empresas. No se puede hacer donaciones a los partidos políticos. Una empresa no puede donar a un partido político. La democracia tiene un coste. Y si ajustamos ese coste a una partida presupuestaria con transparencia, es mucho más barata que andar con donaciones de empresas, de personas jurídicas. Años atrás, bajo mandato socialista, se gestó el fraude millonario de los SERES en Andalucía, del que se beneficiaron, entre otros, el exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda. Se financiaron sindicatos con la cobertura de fondos para formación y se organizaron estafas en la Comunidad de Madrid a mayor gloria de organizaciones patronales. Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, había organizado un lucrativo negocio a partir de donaciones para la financiación del partido. Como remate, el año 2014 terminó con el escándalo de las tarjetas negras de Caja Madrid y el descubrimiento de una nueva trama de corrupción, la llamada Púnica, dirigida por el ex número 2 del Partido Popular en Madrid, Francisco Granados.
solo faltó el procesamiento de la infanta Cristina por presuntos delitos cometidos por su marido, Iñaki Urdangarín, que sería finalmente condenado. Y aún faltaba por descubrir el caso Lezo, que implicaba al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a varios familiares suyos y a directivos de la empresa pública Canal de Isabel II. Esto hay que impedirlo con prevención, porque una vez que un servidor público se lleva dinero, ya el daño está hecho. Lo que hay que hacer es impedirlo. En paralelo crecía el desafío catalán por la convocatoria del referéndum del 9 de noviembre de 2014. Este es un proceso, el proceso soberanista catalán, que tiene su base y su raíz en la gente y en el pueblo catalán. Nosotros pensamos Cataluña como nación, con un reconocimiento constitucional, digamos, en un nuevo acuerdo de país, a partir de procedimientos democráticos, en este caso el ejercicio del derecho a decidir. Y eso es pensar en España y pensar en Cataluña. El gobierno además vendía que todo era independentismo, pero en aquellas manifestaciones había también un rechazo contra la crisis. Decir que el Partido Popular se ha convertido en una fábrica de independentistas catalanes. Es decir, hay mucha gente que jamás se había interesado por esta cuestión, pero que frente a un poder arrogante que impide incluso algo tan sencillo como consultar a la ciudadanía, pues genera la reacción contraria. Debería ser el gobierno central quien hiciera una propuesta política. Siempre el más fuerte tiene la obligación de hacer una propuesta política, de empezar el diálogo, aunque quizás la otra parte no escuche o quiera hacer ver en estos momentos que no escucha. Y esa propuesta política debe poder ser discutida y aceptada por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. El proceso separatista es agotador para los catalanes, pero creo que por suerte está agotado. El propio separatismo se está agotando, se está cansando de pegarse cabezazos en definitiva contra la democracia, contra la Constitución, contra el Estatuto de Cataluña. Yo creo que en un futuro vamos a ver un gobierno postnacionalista, un gobierno catalán para todos los catalanes. Toda esa tensión de cambio que nacía del malestar ciudadano por la corrupción y la crisis se producía sobre una transformación profunda de la sociedad. Si con la revolución industrial apareció el proletariado, con la globalización y con la revolución digital ha emergido en todos los países el precariado, una nueva clase social que demanda otra forma de articulación de la representación política y que con frecuencia es cautivado por cualquier forma de populismo. Tenemos que estar juntos, pero no revueltos. Ni injerencia de la política en la sociedad civil, ni injerencia de la sociedad civil en la política, porque eso es un error. Cada uno estamos donde tenemos que estar, hay que reivindicar la clase política, hay que reivindicar la política, es fundamental, y hay que reivindicar la sociedad civil. Mientras se prolongaba la crisis, miles de jóvenes bien formados tuvieron que emprender el camino de la emigración para trabajar en el exterior. Yo me niego a que en España haya una generación olvidada y una generación perdida. La generación perdida claramente son los jóvenes que han salido fuera y que tenemos que hacer que vuelvan. Pero también hay una generación olvidada y es la de los que tienen más de 50 años, que ahora mismo están desempleados. Podemos representa realmente la primera expresión significativa de todo ese descontento social y sobre todo toda esa indignación y nuevas formas de entender la política dentro del sistema de las instituciones representativas. Pero con una forma curiosa. O sea, lo que están proponiendo es contradictorio con el funcionamiento actual de las instituciones. Por tanto, estamos un poco históricamente en la misma situación que hace un siglo, en que la izquierda empezó a nacer de una sociedad industrial y de una clase obrera que no tenía expresión política y que al ir expresando políticamente fueron cambiando las constituciones de los países, en algunos momentos violento, en otros no, pero fundamentalmente empieza a haber una expresión política de lo que no existía, y no son los obreros, no son los explotados, son los indignados, es decir, son gente de todas las condiciones sociales y de todas las edades. Además del sorprendente resultado en las elecciones europeas de 2014, con 5 eurodiputados de Podemos y 2 de Ciudadanos, los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2015 configuraron un nuevo mapa político en España que anunciaba el declive del bipartidismo.
ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Coruña y Cádiz pasaron a ser gobernadas por representantes de candidaturas de nueva formación. Y se mantuvieron presidentes del PSOE en 5 comunidades gracias al apoyo de Podemos y de Compromís: Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares y Comunidad Valenciana. ¿Que no ha bajado la cobertura por desempleo en estos últimos 4 años? La tienen todas las personas. Cuando a finales de aquel mismo año se celebraron elecciones legislativas, el paisaje humano y político del Congreso se revolucionó. La irrupción de los nuevos partidos en el Parlamento produjo muchos cambios. El primero, el cambio del paisaje humano, un cambio estético, porque los diputados ya no tenían el aspecto de diputados como lo habíamos entendido siempre. Eran personas que venían vestidas como cualquier persona que pasaba por la calle y peinadas incluso, y eso llamaba mucho la atención. Un cambio en el lenguaje, porque esos nuevos políticos, esos nuevos líderes ya habían transformado los discursos de campaña con otro lenguaje y otro discurso mucho más directo. Y desde luego la llegada del marketing político al Parlamento, porque se empezó a buscar esa imagen de impacto que circulase rápidamente por las redes y que tuviese inmediatamente una respuesta ciudadana. Lo que España vivió políticamente entre 2014 y 2015 anunciaba el final de una época y el comienzo de otra, con una política renovada, más limpia y más cercana a los ciudadanos. Me parecería fundamental que hubiera un carácter conciliador, más allá de todas las barbaridades que todos pueden decir de todos. A mí me parece que estárselas echando en la cara como un patio de vecinos no es para lo que yo pago mis impuestos. Yo no les pago para eso, les pago para que resuelvan, no para que creen más problemas. Ante el nuevo mapa político, los partidos tradicionales, manifiestamente a la baja, reaccionaron de modo bien distinto. En el PP, confiando sobre todo en la mejora de la situación económica que les permitiera mantener su liderazgo. Si vemos cómo hemos reducido el gasto público, lo hemos reducido más que en Francia y más que Italia. Y hemos hecho un gran esfuerzo y mantenemos de las mejores sanidades públicas del mundo y mantenemos unas universidades accesibles y una educación pública accesible y unos servicios sociales de los mejores del mundo. Hemos hecho tantas cosas y tantas cosas bien que no podemos pensar que nuestro país ha perdido su inteligencia, su capacidad, su audacia. No es verdad. Estamos saliendo, ya no de la recesión que le hemos abandonado, sino de la crisis. Francia e Italia todavía no lo han conseguido. En el PSOE, la apelación a la defensa de las clases medias, tan castigadas por la crisis, pasó a ser una constante en su nuevo discurso que ya se había iniciado en las últimas elecciones andaluzas. Por Jaén y por toda España. En el PP quedaba pendiente una autocrítica pública relacionada con los casos de corrupción. El discurso más directo de algunos presidentes autonómicos, entre ellos el gallego Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, buscaba ganar credibilidad entre su electorado más molesto por los escándalos soportados. Y entre tanto, el resto de partidos, como Izquierda Unida, la UPyD de Rosa Díez, que desapareció, y algunos nacionalistas, trataron de no quedar descolgados o eclipsados ante la irrupción de Podemos y la fuerza creciente de Ciudadanos. Izquierda Unida, desgraciadamente, se ha hecho responsable a sí misma de lo que no era responsable, que era de la crisis de modelo, ¿no? Y fundamentalmente lo que ha hecho es diluirse en Podemos. Creo que la aportación de Izquierda Unida a la izquierda es inestimable, creo que debería mantenerse y creo que no es necesario para ir juntos perder la identidad propia, sino que para ir juntos es necesario aportar tu identidad, precisamente para que el proyecto sea un proyecto de diálogo, un proyecto plural. En ese nuevo escenario fragmentado, quedaba pendiente la formación de gobierno, pero iba calando poco a poco el convencimiento de que habría que rehabilitar el edificio constitucional.
el desafío que debemos de tener todos es que, a pesar de que hay un Parlamento mucho más fragmentado, sería un buen momento para, precisamente por eso, porque los españoles han decidido la representación que tienen en el hemiciclo, pudiéramos llegar a acuerdos, a grandes acuerdos. Yo creo que hemos hecho entre todos una transición que fue ejemplar, y nosotros lo que tenemos que seguir haciendo en esta legislatura es buscar la estabilidad, buscar los puntos de acuerdo, buscar consensos y sobre todo que los españoles sepan que aquí los que estamos sentados en esta Cámara, en el hemiciclo, los que les representamos, trabajamos para ellos. Yo creo que España tiene una gran oportunidad. Hemos hecho cosas bien estos últimos 40 años, pero queda mucho por hacer. Tenemos que hacer un Big Bang institucional, hay que hacer una auténtica revolución educativa, una reforma de nuestro mercado laboral, tenemos que revolucionar también nuestras instituciones, hacerlas más transparentes, más democráticas, nuestra política. Lo que necesitamos es ver cómo hicimos la transición, porque ahí hay muchas respuestas. Nosotros no tenemos que buscar los referentes fuera, los tenemos dentro. Bloqueada parlamentariamente la formación de gobierno, se sucedían las declaraciones en favor del mantenimiento del estado del bienestar, sin apenas referencias a los desafíos que la economía española tiene para hacer frente a la llamada cuarta revolución tecnológica. Hay puestos de trabajo que son de los de calidad, de los que hablamos, que no se cubren porque no hay gente y, sin embargo, tenemos sobrantes de gente menos preparada y puestos de trabajo que ya no se dan porque son puestos de trabajo que van a acabar no existiendo. Es verdad que en el caso de España teníamos una peculiaridad y era el peso excesivo del sector de la construcción, que ha enmascarado un poco el fenómeno, ¿no? Pero hemos perdido también mucho empleo industrial. O nos digitalizamos o vamos a morir. O nos globalizamos o no vamos a poder seguir compitiendo. Y esas son las dos caras de la misma moneda. Incapaces de obtener una mayoría suficiente para formar gobierno y fracasada una posible salida con gabinete presidido por Sánchez con apoyo de Ciudadanos, el país se paralizó casi todo el año 2016 con alto riesgo de unas terceras elecciones en 12 meses. El Partido Socialista tiene que mantenerse unido, punto número uno. Tener una estrategia moderna que busque mayorías. No acomplejarse con la izquierda, no disputar en el terreno de la izquierda con Podemos o con los indignados, porque ahí gana el original, y por el contrario ser un partido que genere confianza y fiabilidad a la mayoría de la sociedad española para gobernar desde una perspectiva socialdemócrata el futuro de España. El apoyo de Ciudadanos y la abstención socialista evitaron en el último momento las terceras elecciones. Rajoy logró la investidura, pero el PSOE se fracturó. Tras la dimisión forzada del secretario general, se libró una reñida batalla para liderar el partido. El resultado del Congreso dio como claro vencedor a Pedro Sánchez 8 meses después de su dimisión. El principal desafío que tiene la sociedad española es la lucha contra la desigualdad. Y por tanto, las diferencias que existen ahora mismo entre los súper ricos en nuestro país y una clase media cada día más empobrecida es la que tenemos que revertir. Pero esa batalla interna, fundamental por la centralidad histórica del PSOE, se libraba en medio de dos graves desafíos: el empeño secesionista de la Generalitat de Cataluña y la debilidad europea tras la decisión del Reino Unido de aplicar el Brexit y romper 44 años de presencia en la Unión Europea. Para el expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, autor del libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, hay un asunto de fondo emocional y además hay un mal manejo político con la ausencia de un relato sobre las ventajas de mantener la presencia catalana en España y en Europa. El independentismo es una emoción que cabalga sobre la creación de un estado de interés, asegurando que la independencia no solo es buena desde el punto de vista emotivo, sino que también es buena desde el punto de vista de las oportunidades que crea. Y ahí es donde en mi opinión, está la gran
la gran falsedad, la gran argucia, ¿no? Hoy fragmentar no da más oportunidades. No estaremos fuera de las instituciones europeas, entre otras muchas razones, porque no hay ningún mecanismo legal previsto en los tratados constitucionales europeos para excluir a una sociedad de la Unión Europea. Nosotros no tenemos ninguna intención de pedir nuestra autoexclusión, al contrario, nosotros somos unos europeístas convencidos. Al final nuestro deseo y nuestra voluntad es tener la mejor relación posible con todo nuestro entorno, obviamente también con la sociedad española, a través del ejercicio democrático. En un momento como este es fundamental tener una oposición clara, firme, que suponga una alternativa a lo que tenemos en el Gobierno de la Generalitat, que es básicamente un desafío a declarar la independencia y a saltarse todas las leyes, el marco democrático y constitucional que tenemos. Si volvemos a tener un Gobierno de la Generalitat que piense en todos los catalanes, que se dedique a tender puentes y no a romperlos, que tenga una alternativa de gobierno con un equipo preparado y que además sepa dialogar, creo que podemos darle la vuelta a la situación en Cataluña. La organización de la España de las autonomías no fue fácil. Años después, todo el mundo atribuye los problemas actuales a aquellos errores. Defíname aquello que se dijo, el café con leche para todos. ¿Qué es café con leche para todos? El café con leche para todos, una frase muy gráfica, fue un invento de Clavero Arévalo cuando fue ministro de Administración Territorial, para señalar que todas las comunidades autónomas podían tener lo mismo, que podía haber una repetición, una generalización de las autonomías, respondiendo a una demanda existente entonces porque se habían creado agravios comparativos en relación a las históricas. La realidad es que de 240 días laborables que hay en España, los españoles simultáneamente en todas las autonomías, en todas las ciudades, trabajamos solamente 140. Eso supone una pérdida de competitividad tremenda interna y luego cuando queremos negociar con otros países en el exterior. En la segunda década del siglo XXI coincidieron varios factores que dispararon la movilización independentista. El hundimiento del centro político catalanista con la fuga adelante de los herederos de Jordi Pujol, el inmovilismo del gobierno español que durante años no hizo política, sino solo administración en Cataluña, y la propia crisis económica que creó el espejismo para una parte de la ciudadanía catalana de que con la independencia las cosas irían mejor. Yo creo que el salto cualitativo se ha producido a partir del momento en que el movimiento independentista no es solo propio de determinadas fuerzas políticas o de una parte de la ciudadanía, sino que ese proyecto se asume como propio por las instituciones de autogobierno. Eso sucedió en octubre del 34, con las consecuencias que todos conocemos, ¿no? El principal problema que hay ahora en Cataluña es que hay unos gobernantes que han decidido que la ley no les afecta a ellos, lo cual, desde el punto de vista democrático, es mandar un mensaje verdaderamente terrible. Porque si un gobernante no tiene que cumplir la ley, ¿por qué tiene que cumplirlo el resto de los ciudadanos de un país? Eso es demencial. Sin cumplimiento de la ley no existe la democracia. Y pretender hacer cosas que van contra la ley es hacer cosas que van contra la democracia. La independencia llegará tarde o temprano, confía el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Las instituciones actúan en función del voto de los ciudadanos. Las instituciones son votadas por los ciudadanos y es evidente también en este caso que hay un mandato democrático muy claro para que las instituciones de nuestro país pues trabajen para la plenitud democrática, para la plenitud de la voluntad que los ciudadanos han expresado a través de las urnas, en este caso pues para la constitución de un nuevo Estado. La solución es difícil porque se perdió demasiado tiempo mientras el mito de la independencia se afianzaba ante la pasividad durante décadas del Estado español. Aun con fórmulas bien distintas entre unos partidos y otros, hay coincidencia en que el asunto hoy es más grave de lo que nunca antes fue. Y queda claro que su gestión influirá muy decisivamente en la estabilidad de la política española. La mitad o más de los electores catalanes no aceptan la independencia. Políticamente, la oposición, liderada por la joven diputada Inés Arrimadas, planta cara. La situación en Cataluña es recuperable y también la división que se ha ido alimentando socialmente es recuperable, pero necesitamos trabajar, necesitamos un proyecto a largo plazo, necesitamos actuar desde Cataluña y también desde el conjunto de España, desde el Gobierno de España, con un proyecto moderno, ilusionante, que comunique bien, que cambie muchas cosas,
que reconozca errores y que entienda que España es un país diverso, pero que Cataluña también es una tierra diversa. ¿Una posibilidad sería modificar la Constitución para que tuviera otro encaje distinto Cataluña? La Constitución se pactó hace ya muchos años. En España no había autonomías. Y fíjese ahora, el gobierno que yo presido gasta el 20% del gasto español. Entonces gastaba el 90%. Es decir, la operación de descentralización que se hizo en España es una operación política de un enorme calado. Nunca en la historia de España, nunca hubo un nivel de autogobierno como el que hay ahora en Cataluña. Reformar la Constitución, yo si pudiera arreglar, pero ¿para qué? Porque lo que se nos está pidiendo no es una reforma de la Constitución, lo que se nos está pidiendo es que usted, por ser de Huesca, o yo, por ser de Galicia, no podamos opinar sobre el futuro de nuestra nación, que es España. Se tiene que hablar, se tiene que dialogar. La Constitución por sí sola no va a resolver nada. Lo que hemos de hacer es que realmente exista una voluntad. La Constitución del 78 marcaba pautas que eran muy buenas. La evolución con la que a veces se ha interpretado ha dificultado las cosas, las ha dificultado. No culpemos los textos, no culpémonos a nosotros mismos de no haber sacado de ellos el máximo rendimiento posible. Yo no tengo miedo a que se declare la independencia en Cataluña porque estoy convencida de que no se va a producir. Lo que sí que lamento es todo el tiempo, todas las oportunidades y todo el dinero que estamos invirtiendo en un camino hacia ninguna parte y que además positivamente sabemos que no genera unión sino desunión y que no tiende puentes entre los catalanes sino que los rompe. Por tanto, me preocupa no seguir perdiendo todas estas cosas y destinar todas nuestras energías y todos nuestros esfuerzos a construir un proyecto de futuro moderno para todos los catalanes y que nos permita estar dentro de Europa y dentro de España, que es donde siempre para mí debe estar Cataluña y los catalanes. Pero no solo algunas fuerzas políticas españolas, y en especial las catalanas, llaman a modificar la Constitución. Lo hacen también con energía los ayuntamientos de toda España, que con la crisis se han visto obligados a prestar inestimables servicios de ayuda social mientras se les recortaban sus presupuestos y sus competencias. Los ayuntamientos del año 2017 no tienen nada que ver con los ayuntamientos de los años 70. Hay un gran olvidado en el ámbito de la Constitución, que son los ayuntamientos. Y los ayuntamientos somos un factor tan importante en el desenvolvimiento de la modernidad que resulta casi inverosímil que haya pasado. Y hablando con los padres de la Constitución, había otros problemas, pero ese olvido tuvo consecuencias. Y urge una reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado para abrirse a la ciudadanía y que nunca más se escuche el no nos representan. Desde que un ciudadano va a recoger 500.000 firmas hasta que aquí se discute pueden pasar meses, se le puede cruzar por el camino cualquier iniciativa que la anula. Yo creo que el reglamento es una emergencia para el Parlamento porque si no consigue actualizar su forma de funcionar por muchos cambios estéticos, por muchos cambios simbólicos, por muchas renuncias a coches oficiales que se hagan, si no se transforma la forma de hacer parlamentarismo, el parlamentarismo no saldrá de estos muros. Coincidió la celebración de 40 años de democracia en España, en junio de 2017, con una turbulencia muy intensa en Europa. Porque el futuro de Europa no puede ser que haya una extrema derecha, una derecha y una extrema izquierda que recoge el voto de todos los indignados. Tiene que haber una propuesta de centroizquierda mayoritaria que exprese lo que la mayoría de los europeos sienten. Una esperanza en el futuro, con una Europa fuerte, que al mismo tiempo responda a las demandas de una sociedad laboral digna y un estado del bienestar sostenible. Y es Alemania que tiene que cambiar. ¿Alemania tiene que liderar Europa? Sí, pero tiene que liderarla con un criterio más solidario con el resto de los países de la Unión, y especialmente con el sur. Hay una tensión este-oeste muy fuerte. Antes hubo norte-sur con los problemas del euro, ¿no? Países del norte y los países del sur, endeudados, unos prósperos y los otros sumidos en la depresión económica, ¿no? Y unos siendo los deudores de otros. Y ahora hay una división este-oeste que no es económica, sino que es más bien de valores, que se ha puesto de manifiesto con la crisis de los refugiados.
El modelo social europeo, que era la gran diferencia y la gran aportación de Europa a la política del mundo, ese modelo social ha sido recortado, prácticamente disuelto en algún país, y es lo que está en crisis en estos momentos. Nosotros somos europeístas y nos gustaría construir una Europa fundamentada en los derechos sociales, no una Europa fundamentada en una serie de prácticas económicas y políticas neoliberales que han demostrado ser un fracaso. España ha conseguido incorporarse a el núcleo director de Europa formado hasta este momento por lo que eran los países fundadores, Francia, Alemania e Italia. La decisión británica de abandonar la Unión con el llamado Brexit desestabilizó el pacto europeo, amenazado, además, por el avance de los partidos xenófobos y ultraderechistas en Polonia, Hungría, Países Bajos e incluso en Francia e Italia. El Brexit es malo para el Reino Unido y para el conjunto de Europa. Creo que ha sido de lo peor que ha ocurrido en Europa. Ahora de lo que se trata es de que genere el menos daño posible. Después de la creación de la Unión Europea, Europa se convirtió en la región del mundo con mayor nivel de paz, de prosperidad, de progreso y de respeto a los derechos humanos y a las libertades de las personas. Lo que los europeos no podemos hacer es pasarnos 2 años discutiendo solo sobre qué hacemos con los británicos. Tenemos otras muchas cosas más de las que ocuparnos, algunas muy urgentes. No podemos pasarnos 2 años como si no hubiera amenaza terrorista, no hubiera avalanchas de inmigrantes, no hubiera una crisis económica que no hemos sido capaces de resolver. La política de Trump respecto a Europa, Unión Europea, institución, pero también respecto a valores defendidos por Europa por una parte, y el Brexit, la salida de Gran Bretaña, son unos retos importantísimos para la Unión Europea, pero al mismo tiempo una oportunidad. Es un momento especialmente crítico. La victoria de Macron en su día en Francia nos permitió respirar. Sin Francia, sin el eje franco-alemán, no hay Europa. En el año 2017, justamente al cumplirse 40 años de democracia, llegó la entrega de armas de la organización terrorista ETA. Yo espero que ETA pase a ser triste historia de nuestro país, porque han cubierto una etapa con unas actuaciones tristes para mucha gente, lamentables y bochornosas para absolutamente todos. Yo creo que es una magnífica noticia que el terrorismo no vaya a formar parte ni del presente, ni del futuro, ni de España, ni del País Vasco. Creo que es una magnífica noticia que ETA pase a estar en los libros de historia y no en la actualidad. Ese desarme de ETA ya no ha supuesto ni el entusiasmo que pudo suponer cuando hay un primer compromiso de ETA de renunciar a la lucha armada, que fue en el año 89, después del Acuerdo de Ajuria Enea, ni supuso tampoco el compromiso del año 98 de ETA de renuncia indefinida a la lucha armada, porque como luego siempre había vuelto otra vez a la lucha armada, lo que se ha producido en este momento ha sido una entrega de armas. Pero la gente ya no ha seguido demasiado ese tema. ¿Por qué? Pues porque ya estamos un poco hartos de todo esto y, señores, pues ya era hora. Que el terrorismo ha acabado gracias al ansia de la gente y ha sido gracias a la ley y al pueblo. Ha sido gracias a la ley y a los ciudadanos que hemos dicho no, basta ya, y es realmente con esos dos conceptos, lo que es la aplicación de la ley y lo que es la sociedad, la que ha ganado el tema. Que los presos de ETA, ya sabemos, tienen que cumplir sus penas. En España no hay posibilidad de amnistía y además el pueblo español no la quiere. Yo creo que no hay ninguna razón para que la cumplan las penas en cárceles alejadas de su lugar, por lo tanto no hay razón política ni legal para la dispersión, y yo creo que es razonable también aplicar de manera flexible la ley penitenciaria para suavizar al máximo las consecuencias humanas de este conflicto. Para el futuro quedan bastantes incógnitas abiertas, Cataluña y Europa, pero también la consolidación del mapa político español, cuyos movimientos telúricos no han concluido. Mirando al futuro, ¿dónde ve España situada en los próximos años? Yo veo a España situada en la cabeza de Europa, manteniendo la mejor relación posible con Iberoamérica, a quien nos une todo, e intentando que un continente que tenemos al lado, porque es nuestra frontera,
terrestre y marítima como es el continente africano, mejore su nivel de vida para evitar, entre otras cosas, disparates como los que estamos viendo cada 2 por 3 de personas que se mueren porque arriesgan su vida simplemente para tener un futuro mejor. En los últimos meses del año 2017 se vivió un auténtico desafío al Estado por el independentismo catalán. Los días 6 y 7 de septiembre se vulneró el Estatuto de Autonomía en el Parlament, aprobándose el referéndum del 1 de octubre en contra de la oposición y de los letrados de la Cámara. Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular abandonaron el hemiciclo. El 6 de octubre se vive un momento muy tenso, muy agónico, porque por primera vez se constata que la ruptura va a ser inevitable. El propio presidente Puigdemont llega muy hastiado e incluso delante de algunos de nosotros nos confiesa que va a hacer lo posible para evitar que el día 7 se reproduzca aquel espectáculo tan lamentable, tan grotesco, de confrontación partidista. Pero aún así, el día 7 se vulneró de nuevo la ley en el Parlamento. El domingo 1 de octubre se convocó el referéndum. Se celebró de forma desigual en el territorio de Cataluña, con una desafortunada intervención de las fuerzas estatales de orden público. La jornada fue un duro golpe de imagen para España en todo el mundo. Es cierto que hubo exageración y se habló de 1000 heridos cuando en realidad fueron 4 y el resto atendidos por ansiedad. Pero aquella jornada aciaga fue un error político por su convocatoria y por la respuesta del gobierno de Mariano Rajoy. En la consternación de lo sucedido, el rey Felipe VI intervino 2 días después por televisión. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana. Aquel discurso generó rechazo entre los independentistas. Al tiempo, fortalecía los lazos de la jefatura del Estado con la ciudadanía en el resto de España y tranquilizaba a los catalanes no independentistas que se sentían desamparados hasta aquel momento. Una semana después del referéndum, convocados por Societat Civil Catalana, cientos de miles de ciudadanos salieron a la calle en Barcelona advirtiendo a todo el mundo que existía otra Catalunya, la que no pedía la independencia. Veig algunes banderes estelades. Aquesta és la nostra estelada. I ara em vull dirigir als empresaris de Catalunya. Ara em vull dirigir a tots aquells que estan prenent de pressa i corrents la decisió d'anar-se'n de Catalunya. No ho podíeu haver dit abans? El mito de un solo pueblo, pidiendo la independencia, se esfumó con aquella manifestación. Quedó claro que había al menos 2 Cataluñas enfrentadas y equivalentes en población. Una independentista y otra radicalmente opuesta. Sin embargo, el 10 de octubre, el presidente Carles Puigdemont amaga en el Parlamento con la declaración de independencia de Cataluña en forma de república y se mantiene eso durante 8 segundos con gran entusiasmo y posterior decepción de sus seguidores. Arribats en aquest moment històric i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. El govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. En aquel agitado mes de octubre hubo un gran esfuerzo mediador entre el gobierno de Cataluña, presidido por Puigdemont, y el de España, por Rajoy, y al mismo tiempo con otros grupos parlamentarios. Se intentaba evitar la proclamación de independencia que conllevaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución que apoyaban los populares, entonces en el gobierno,
y los socialistas, así como los diputados de Ciudadanos. En esas conversaciones y esos intentos de mediación jugó un papel destacado el lehendakari vasco Iñigo Urkullu, el expresidente de la Generalitat, José Montilla, y otras personas que trataban de evitar lo que se conocía como choque de trenes. Se trataba de tender puentes entre los gobiernos de Madrid y Barcelona para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, convenciendo a Puigdemont de que convocara elecciones autonómicas. ¿Era una iniciativa personal suya o era un encargo del presidente Puigdemont? Todos los movimientos eran conocidos por el presidente Puigdemont, no solo conocidos, finalmente despachados y autorizados. Otra cosa es que fueron del todo infructuosos, ¿no? Pero ni yo ni ningún otro de los consellers o políticos que se movieron aquellos días lo hicieron por cuenta propia, lo hicieron siempre buscando sacar al presidente Rajoy, si me permites, de su inmovilismo. Fue un fracaso. El día 27 de octubre, en medio de una gran tensión, llegó la declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña, presentada técnicamente como una resolució parlamentària que leyó la presidenta Carme Forcadell. Nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d'autodeterminació i d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social. La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco. El conseller Santi Vila fue el único miembro del gobierno catalán que dimitió minutos antes de leerse esa declaración. En lo político yo me veía obligado a dimitir porque estaba absolutamente convencido que una declaración de independencia no estaba justificada, que efectivamente de la movilización del 1 de octubre no se desprendía la posibilidad de llevar a cabo una declaración de independencia. Yo le daba un gran valor político a la movilización del 1 de octubre. No era menor que más de 2 millones de catalanes hubieran participado de aquel proceso, pero eso no justificaba una declaración de independencia. Se hubiera conseguido evitar el colapso, evitar la suspensión del autogobierno si nosotros resistíamos las presiones y convocábamos elecciones. Habiéndonos dado la mano políticos, personas muy relevantes de Barcelona y de Madrid para evitar el colapso, constatar nuestra incapacidad de llevarlo a cabo, pues me obligaba a mí, por honestidad personal, a irme a casa. Aquel mismo viernes por la noche, Mariano Rajoy destituyó a Puigdemont y a sus consejeros y aplicó el artículo 155 al tiempo que convocaba elecciones en Cataluña. He disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. Se había producido una reiterada desobediencia de la Constitución, de las resoluciones del Tribunal Constitucional, ya sean sentencias o autos, y porque en esas últimas 48 o 72 horas, cuando ya se han volado todos los puentes, nadie coge el teléfono. Estamos hablando de un enorme fracaso político, pero de un éxito desde el punto de vista de la arquitectura constitucional que habían dibujado los padres de la Constitución en 1978. El sábado y el domingo, en contra de lo que cabía prever, no pasó nada. Fue como una declaración de independencia seguida de un fin de semana tranquilo. Puigdemont grabó un mensaje el sábado, se paseó por Girona en olor de multitudes y mientras recomendaba a todos los consejeros que el lunes siguiente acudieran a sus despachos, él huyó clandestinamente a Bélgica vía Marsella. La máquina judicial que ya se había puesto en marcha citó a Oriol Junqueras y a otros consejeros en la Audiencia Nacional y los envió a prisión. El domingo 21 de diciembre se celebraron elecciones en Cataluña con una repetición de los resultados anteriores. Lo que abría la puerta a que un diputado de Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, presidiera de nuevo la Generalitat. El proceso de negociación duró 5 meses, hasta el 14 de mayo, con varios intentos de investidura de algunos encarcelados, como Jordi Turull o incluso el propio Puigdemont, a pesar de encontrarse en el extranjero. Finalmente, Quim Torra, personaje muy próximo a Puigdemont,
fue elegido nuevo presidente de Cataluña el 14 de mayo. Los sucesos de finales de 2017 dejaron tres cosas claras: que el Estado español era mucho más fuerte de lo que se había creído y no estaba dispuesto a que se independizara una parte de su territorio que representa más del 16% de la población y casi el 20% del Producto Interior Bruto. Se constató que en Europa no estaban esperando la independencia de Cataluña, como se decía en la propaganda, sobre todo porque hay hasta 23 territorios en Europa con algún tipo de aspiración de mayor autonomía o incluso de independencia. Aquel mismo mes de mayo de 2018 sería especialmente agitado, porque por sorpresa, al conocerse la sentencia de la trama de corrupción Gürtel que implicaba fuertemente al Partido Popular, el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, presentó por sorpresa una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy. Si alguien se ha sentido en esta Cámara... Queda aprobada la moción de censura, lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento... El 1 de junio, al apoyar la moción los diputados socialistas, los de Podemos y los nacionalistas catalanes y vascos, Rajoy dejó de ser presidente del Gobierno de España. 4 días después, dimitió de la presidencia de su partido. Y para el Partido Popular, o dicho de otra forma, es lo mejor para el Partido Popular y para mí, y creo que también para España. Era la tercera moción de censura en la historia de 40 años de democracia y la primera que salió adelante. El mismo día de la dimisión de Rajoy, el expresidente del Partido Popular, José María Aznar, aprovechando la presentación de un libro, llama a la reconstrucción del centro-derecha. Parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro-derecha nacional que recupere sus señas de identidad, que recupere su conexión con el electorado y que ofrezca un sólido proyecto de confianza para los españoles. Mes y medio más tarde, su discípulo, el joven Pablo Casado, es elegido nuevo presidente del PP. Dije el primer día que si ganaba, nadie perdía. Hoy nadie ha perdido, solo ha ganado el Partido Popular. El año 2018, cuando se cumplen 40 años de la Constitución del 78, se intensifica en España el debate sobre una reforma de la Constitución. Lo más importante para resolver la cuestión catalana y para ganar la batalla política al independentismo en Cataluña es plantear un proyecto de regeneración política, social y económica de España, imbricado con Europa. Es decir, nuestra reforma constitucional tiene que mirar a Europa y tiene que revigorizar nuestro sistema democrático y plantear un proyecto político de regeneración que sin duda alguna creo que abrazarán también la mayoría de catalanes y catalanas, tengan o no un sentimiento de Cataluña como nación. Ahora, cuando se reforme la Constitución de nuevo en España, Europa es más grande, pero está más dividida, más desequilibrada, más inestable. ¿No va a ser eso un marco más difícil para aprobar nuestra reforma constitucional? Un país que ha sufrido tanta crisis económica y social, con unos índices de desigualdad, sobre todo entre la gente joven de nuestro país, que han sido los principales damnificados de los recortes, educación, cultura, vivienda, por poner 3 ejemplos, pues el que no haya surgido de manera tan rotunda un movimiento de extrema derecha, aunque estamos viendo algunos síntomas preocupantes, yo creo que dice mucho de nuestra sociedad. Ese proyecto de Constitución Europea que fue rechazado hace ya unos años sería un proyecto absolutamente ilusionante de nuevo para revitalizar el proyecto europeo, retomar el debate sobre una Constitución europea. España es la quinta potencia de Europa y una democracia en la que millones de personas de todos los continentes la identifican como el mejor país para vivir. Pero tiene problemas y de forma destacada la desigualdad social que agravó la crisis económica mundial. Ignorar esos problemas es el peor servicio que se puede hacer desde la política a la ciudadanía. 4 décadas de democracia y de paz, solo manchadas por el terrorismo cainita y las desigualdades que crean las crisis, son un activo colectivo de enorme valor a conservar y a perfeccionar. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, sin distinción de género,
clase social, ideología, acento o procedencia territorial. El futuro dependerá en buena parte de la capacidad para llegar a acuerdos entre las fuerzas políticas, acuerdos impulsados por la sociedad civil. Más de 40 años con la Constitución democrática constituyen un periodo largo y corto a la vez, un oasis de paz y prosperidad en los 2 siglos anteriores muy convulsos, en los que hubo constituciones, pronunciamientos, dictaduras, dictablandas, monarquía y 2 repúblicas, con neutralidad en las 2 conflagraciones mundiales, pero con una guerra civil devastadora. Todo esto ha costado muchos sacrificios, muchos esfuerzos, mucho tiempo, muchas energías. Es importante que los jóvenes tengan un sentido de la historia, que no es simplemente aprender fechas ni cronologías, sino saber que las cosas que tenemos, aunque tengan una cierta fortaleza, tienen fortalezas y las mantenemos, pero son también efímeras y las podemos perder. A partir del año 2014, y por una sucesión de elecciones, cambió completamente el panorama político en nuestro país. Abdicó el rey, llegó a la jefatura del Estado el joven monarca Felipe VI, y esta Cámara, que antes era el bipartidismo de PP y PSOE, más algunos partidos políticos, pasó a ser cosa de 4 y otras fuerzas. ETA por fin entregó las armas, y quedaron algunas incógnitas para el futuro: la relación entre Cataluña y el resto de España, y desde luego la situación de Europa después del Brexit. El futuro queda abierto.